Un saludo fraternal para todos, gracias y paz. Que el Señor les bendiga. En esta oportunidad vamos a retomar nuestra serie, una serie temática que estamos celebrando con la iglesia en este año 2021 que está pronto a acabar. Nosotros como iglesia a final del año pasado hicimos una oración acerca de cuál tema estudiar este año. Hemos estudiado varios temas, como por ejemplo la fraternidad bíblica, el evangelismo, la disciplina eclesiástica, bueno, y demás. Este año en la votación escogieron los hermanos que habláramos sobre los 12 apóstoles. Es decir, mirar bíblicamente la vida como una especie de biografía de cada uno de ellos y también acudir a las fuentes históricas y de la tradición de la iglesia para saber de ellos qué pasó, ¿cierto? Les cuento que esta va a ser la predicación número 11 de esta serie y hoy vamos a hablar del apóstol Jacobo, hijo de Alfeo, y del apóstol Judas Tadeo. Ese va a ser el tema de esta oportunidad y se titula así: los apóstoles Jacobo y Tadeo. Como subtítulo vamos a tener el menor y el valiente. ¿Listos? Ese va a ser nuestro tema de esta oportunidad. Vamos a la escritura, a Marcos 3:13. Marcos 3:13. Marcos 3:13 dice así: Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Qué impresionante, ¿no? Él es el que escoge a los que él quiere y esos son los que vienen a él. Versículo 14: y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y tener potestad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿A quiénes les dio esa potestad? A los 12, ¿cierto? Como acabamos de leer, estableció a 12 para que. Versículo 18. Ahí mencionó varios que ya los hemos estudiado. Estas predicaciones están disponibles en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Reformada de Girón. Ya estudiamos Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Hoy vamos a ver Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo. Bueno, oremos. Y Señor, ahora nos acercamos a este monte de Sión. Podemos escuchar no un sonido de trompeta que nos hace temblar de miedo, sino escuchamos una voz apacible desde el monte hablándonos por tu palabra. Te rogamos hoy que ella, viva y eficaz, hable al corazón de cada uno. Si alguno, Señor, no ha nacido de nuevo, tú puedes darle esa salvación de su alma. Y aquellos, mi Señor, que quizás estén viendo, que estén en algún tipo de pecado reincidente, traigas arrepentimiento. Aquellos que están llevando el evangelio en silencio, les des valentía para que les enseñe, Señor, también a cómo compartirlo. Aquellos, Señor, que se sienten que no pueden más o que son incapaces, darles, Señor, esa fortaleza que viene de tu palabra. Te rogamos que al estudiar estos siervos tuyos podamos hallar tu gracia en ellos. No vamos a exaltar al hombre, vamos a exaltarte a ti, Señor. Pero te rogamos que a través del ejemplo de ellos podamos ser edificados en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a hablar de Jacobo, hijo de Alfeo, y de Judas Tadeo. En el grupo de los 12 habían 2 Jacobos y 2 Judas. Está Jacobo el mayor, se le dice así para diferenciarlo, que es el hermano del apóstol Juan, Jacobo, hijo de Zebedeo, ya lo estudiamos. Y está este Jacobo, el hijo de Alfeo.
Y los otros dos Judas, ¿cuáles son? Judas Tadeo y el que sí es más famoso, que es el Iscariote. El nombre Judas es un nombre bíblicamente muy bonito. Tristemente ese personaje lo manchó para siempre. Nadie quisiera tener un hijo con ese nombre, a pesar del significado tan bonito que tiene. Y el nombre Jacobo, pues hoy día casi no se usa, por lo menos en nuestros países latinoamericanos. Pues bien, cuando el Señor subió a un monte, ese día el Señor llamó a los que Él quiso escoger como apóstoles. Dense cuenta que Jesús estaba seguido por multitudes. Al Señor lo seguía muchísima gente. Pero dentro de ese montón de personas que lo seguían desde que fue bautizado por Juan Bautista, Él le plació escoger a 12. Probablemente recordando las 12 tribus de Israel. Muy probablemente haya sido por eso. La cuestión es que Él escogió a aquellos que luego se denominaron apóstoles. Los apóstoles son personas con autoridad del rey. Se le decía apóstol a personas embajadoras, personas que tenían la voz del rey. Como ustedes saben, los medios electrónicos que ahorita tenemos son demasiado nuevos. Estamos hablando hace 21 siglos, donde lo máximo era escribir una carta y sellarla. Pues resulta que un rey escribía, sellaba. El apóstol o embajador tenía la autorización, él, de leer lo que el rey decía, y todo lo que acordara ese embajador era como si el rey lo estuviera acordando. Es tan así esta figura que aún nuestros países tienen embajadores. Está el embajador de Colombia en Estados Unidos, la embajada de España aquí en Colombia, y así sucesivamente. Esa figura se sigue usando. Todo lo que se haga dentro de la embajada es de ese país. ¿Sí? Por ejemplo, un español que está aquí en Colombia va a la embajada de España y está en España en ese momento. Pasa así con el tema del apostolado. Todo lo que el apóstol decía era el Señor mismo hablándolo y enseñándolo. Por eso mismo es que es inaceptable que a estas alturas hayan individuos que se abroguen el título de apóstol, porque estaríamos reconociéndoles una autoridad que ya no existe, solamente en los 12 que Jesús escogió personalmente. Pues bien, todos conocemos a Pedro, Juan, de hecho esos nombres son súper populares en nuestro medio, Mateo, Tomás, son conocidos. Pero hay otros apóstoles que son muy poco conocidos, como estos dos, Jacobo y Tadeo. Pues mis hermanos y amigos, Jacobo y Tadeo tenían la misma autoridad que Pedro y que Juan. ¿Se acuerdan una vez? De hecho eso fue lo que estudiamos hace 15 días, que hubo una disputa entre ellos sobre quién era el más importante, y que Jesús trajo un niño dándoles a entender que ellos eran iguales. ¿Qué significa eso? Que efectivamente Pedro tiene la autoridad de Jacobo y que Tadeo tiene la misma autoridad que el apóstol Andrés. No habían jerarquías. Los 12 apóstoles no era un triángulo jerárquico donde la cabeza fuera Pedro, infalible, y los demás fueran por debajo de él. Esa mentalidad no es la que habla el Evangelio. Entonces, Jacobo y Tadeo también son apóstoles. Y a propósito, son 12 apóstoles. Hemos notado algo muy particular. Y es como si en el grupo de los 12 hubieran 3 grupos más. ¿Cómo así? Son 12. Y dentro de los 12 hay 3 grupos. Es decir, 4. 3, perdón.
Son algunos grupos como por ejemplo, con esta enseñanza entramos al tercer y último grupo, perdón, son tres grupos, cada uno son 4. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés son el primer grupo de apóstoles. El siguiente grupo de apóstoles, Tomás, Andrés, Mateo, ¿sí? Y el otro es Bartolomé. Con este apóstol que vamos a hablar hoy, entramos al tercer y último grupo de apóstoles. ¿Cuáles son los últimos 4? Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Pero Judas Iscariote fue reemplazado. ¿Por quién? Por Matías. Entonces, este es el tercer grupo de los 12. Este último grupo, cada grupo tiene cosas en común. Por ejemplo, el primer grupo todos eran pescadores y eran hermanos. Pedro y Andrés eran hermanos. Juan y Jacobo eran hermanos. Este último grupo tiene algo en común. Y es que es de los que menos información hay. Son los menos destacados. Pero a pesar de que no salgan a relucir tanto como los otros, tienen autoridad, tienen dignidad, tal como el Señor mismo lo enseñó en varias ocasiones. Bien, vamos a dividir esa enseñanza en 2 puntos. En el primer punto vamos a ver Jacobo, hijo de Alfeo, y en el segundo punto vamos a ver a Tadeo, Judas Tadeo. Comencemos. Primer punto, Jacobo, hijo de Alfeo. Le invito a que anote las citas bíblicas, tengo varias, a algunas iremos, pero por cuestión de tiempo no vamos a ir a todas. Jacobo, hijo de Alfeo. Marcos 3:18 nos dice Jacobo, hijo de Alfeo. Es una forma como de diferenciarlo del otro Jacobo. Jacobo, hijo de Zebedeo, era el otro, y este es Jacobo, hijo de Alfeo. Hay otros textos paralelos. Mateo 10:3, si quiere anótenlo, Mateo 10:3. Y también está Lucas 6:15. En esos versículos están la lista de los 12 apóstoles. Y en las 3 listas dice lo mismo: Jacobo, hijo de Alfeo. Bueno, en otra ocasión, este apóstol, Jacobo, es llamado de otra manera, o por lo menos no se le dice el hijo de Alfeo, se le dice el menor. Eso está en Marcos 15:40. Marcos 15:40. Dice: también algunas mujeres estaban mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. La tradición de la iglesia identifica a este Jacobo el menor con Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces, esta es la única ocasión en la que se le dice así. Además, que se le ha dicho el menor, como les decía ahorita, para diferenciarlo de Jacobo, hijo de Zebedeo. Y vuelve a aparecer este Jacobo en Hechos 1:13. Vamos para allá. Hechos 1:13. Dice: cuando entraron, subieron al aposento alto donde estaban alojados Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hermanos de Jacobo. En Hechos 1 nos vuelven a mostrar a los 11 apóstoles, porque Judas Iscariote se suicidó. Entonces en ese momento están solamente 11. Este día es cuando escogen al reemplazo de Judas Iscariote. Pues ese día estaba ahí Jacobo, hijo de Alfeo. Aquí lo vemos, un hombre entregado a la oración. Versículo 14 dice: estaban
perseverando unánimes en oración y ruego, ¿cierto? Era un hombre de oración, un hombre predicador de la palabra, un hombre con las potestades apostólicas. ¿Cuáles eran? Predicar acompañado de milagros, de exorcismos, de sanidades. Este Jacobo tenía esa autoridad. ¿Se acuerdan en alguna ocasión cuando ellos llegaron contentos de que los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús? Ahí estaba Jacobo, hijo de Alfeo. Él tenía esa misma autoridad. Ahora les voy a decir una coincidencia. Mateo era hijo de Alfeo y Jacobo es hijo de Alfeo, pero no existe documentación de ninguna manera como para creer que eran hermanos. Porque usted se da cuenta, por ejemplo, Pedro y Andrés siempre están juntos, o Juan con Jacobo, pero nunca vemos juntos a Mateo con Jacobo. Entonces se deduce que se trata de un Alfeo diferente. El que los papás de ellos tuvieran el mismo nombre no significa que fuera el mismo Alfeo. Ese detalle es interesante aclararlo. Por otro lado, cuando allá en Marcos 15:40 decía el menor, algunos piensan que se refería a que este Jacob era el más bajito de todos. Pero son detalles más bien superficiales, ¿no? Otros piensan que cuando dice el menor da a entender de que fuera el más joven del grupo de los 12. Pero todo eso son especulaciones, realmente. No tenemos ese interés o para hacer como esa profundidad de qué significa el menor, que acá hay un código oculto. No, realmente no tenemos ese detalle. Creemos que se le dice así simplemente para diferenciarlo del otro Jacob. Bueno, pues mis hermanos, aparte de esos versículos que les acabo de dar, nunca más vuelve a aparecer Jacobo, hijo de Alfeo. Esa es la información que la Biblia ofrece de este varón de Dios tan importante en la Iglesia Universal, ¿sí? Entonces es muy curioso que alguien tan importante sea mencionado tan poco. No hay más datos bíblicos sobre él. Entonces, debido a ese vacío, es que muchos autores han llegado a confundir a este apóstol Jacobo, hijo de Alfeo, con Santiago, el de la epístola. No son el mismo. Santiago, el de la epístola, es hermano de Jesús, así lo dice Gálatas capítulo 1. Es decir, era un hijo de José y María. En cambio, este Jacobo, hijo de Alfeo, no es el Santiago de la epístola. Se trata de un personaje distinguible. La cuestión es que el nombre Jacobo era un nombre súper popular. Era como decir María José hoy día, o como decir, bueno, Santiago ahorita se usa mucho, ¿no? Pues Jacobo era el nombre popular de esa época. Había muchísimos Jacobos, y solo en el Nuevo Testamento hay muchos Jacobos. Pero bueno, hay muy poca información como para relacionar a Jacobo con Santiago. Bueno, realmente no la hay. Y hay muy poca para relacionarla con otro Jacobo que aparece en Mateo 27:56. Voy a anotar esa cita. Anote esta otra, Marcos 16:1. Y Lucas 24:10. En esos tres versículos aparecen otros Jacobos. Y algunos piensan que Jacobo, hijo de Alfeo, es esos que están ahí, esos Jacobos que están ahí. Pero realmente no hay suficiente información como para conectarlos. Pues les digo algo. Si el Jacobo que está en esos versículos es Jacobo, hijo de Alfeo, significa que la mamá de Jacobo, hijo de Alfeo, fue una de las mujeres que estuvo cuando Jesús estaba en la cruz. En Juan 19:25 se nos dice que algunas mujeres se quedaron frente a la cruz. Estaba María, la madre de Jesús, estaba otra María, ¿sí? Entonces sería muy probable que esa otra María fuera la madre de ese Jacob, ¿sí?
y por la forma como se expresa de esa María, da a entender de que era familiar de María, la madre de Jesús. En ese sentido, podría tratarse de un primo de Jesús. Pero bueno, les cuento eso que es interesante, pero son conjeturas, porque no hay suficiente información. E insisto realmente en las fuentes a las que acudí para todos los apóstoles sobre Jacobo, hijo de Alfeo, hay casi nada. Es un personaje casi misterioso. De hecho, de los 12 apóstoles es del que menos información se ha podido conservar. Ahora, de todas formas, para poder conocer un poquito más de este varón de Dios, podemos recordar otros versículos que hablen de los apóstoles como tal. Por ejemplo, anote esta, Lucas 18:28. En ese pasaje, el apóstol Pedro le dice a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Entre esos estaba Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces podemos ver, basados en ese versículo, cuando Pedro habla por todos los 12, que Jacobo estuvo dispuesto a abandonarlo todo por Cristo. ¿Cierto? Los 12 sacrificaron todo por seguir a Cristo, y obvio que se incluye a Jacobo, hijo de Alfeo. Por otro lado tenemos Juan 6:67. En Juan 6:67 todo el mundo abandonó a Jesús. Había una multitud que se había llenado el estómago de lo que comió de la multiplicación de panes y peces. Pero cuando Cristo da la predica muy fuerte, dicen: no, nadie puede aguantarse esto, y se fueron. Cristo voltea y dice a los apóstoles: ¿ustedes saben si quieren ir? Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién más podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús le estaba hablando a los 12. Ahí estaba Jacobo, hijo de Alfeo. Mientras mucha gente le dio la espalda a Cristo, ahí estaba Jacobo con Cristo. Segunda de Corintios 12:12. En ese versículo están las capacidades sobrenaturales que tienen los apóstoles. Segunda de Corintios 12:12. Esas señales las hacía Jacobo, hijo de Alfeo. Y realmente no podemos decir más nada de él. Si recordamos por allá en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Dice que en la Nueva Jerusalén van a haber 12 columnas. Y en las 12 columnas cada una tendrá el nombre de uno de los apóstoles de Cristo. Una de esas columnas tendrá el nombre de Jacobo, hijo de Alfeo. Aunque tengamos muy poca información de él. ¿Sí? Eso es lo más que podemos decir de él. Lo demás serían conjeturas, y no tenemos autorización para hablar conjeturas, sino solo lo que la palabra nos enseña. Bueno, segundo punto, vamos a hablar de Judas Tadeo. Judas Tadeo, de este hay un poquitico más. Ahorita que leíamos las listas en Marcos 3 y les mostré los otros versículos, los otros textos como Mateo 10, Lucas 6, Hechos 1, está la lista de los apóstoles. Ahí está Judas, hermano de Jacobo, decía en Hechos 1. En otro pasaje se le dice Judas Lebeo, con B larga, Lebeo. Ese era el nombre de él, Judas Lebeo. ¿Y por qué se le dice así? Nuevamente, para diferenciarlo del Iscariote. Vamos a Juan 14. Versículo 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama.
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, ¿qué? No el Iscariote. Judas le veo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha pasado para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esas cosas les he hablado estando con ustedes. En toda la Biblia, además de las referencias de las listas de los nombres de los apóstoles, la única vez que Judas Tadeo interviene es esta. Pero con esa intervención nos basta, ¿no?, para conocer mucho de él. Qué pregunta tan impresionante, tan hermosa. Esa pregunta está muy linda. Es más, usted sabe que Jesús a veces usaba sobrenombres para los apóstoles. Por ejemplo, a Simón, hijo de Juan, le puso Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, le puso Boanerges. ¿Cierto? Como mirábamos en la prédica de Tomás, es probable que él también se llamara Judas y le decían Tomás. Con el caso de Bartolomé, le dicen Bartolomé, pero él se llamaba Natanael. Eso lo hemos estado viendo en las predicaciones uno por uno. Con Judas Leveo pasó algo muy parecido. Cristo le puso Tadeo. Cristo le puso Tadeo, le colocó ese sobrenombre. Ahora aclaremos algo. Este apóstol Judas Tadeo no es Judas el de la epístola. Hay una epístola en nuestras Biblias que se llama Judas. Ese no es el apóstol Judas. Ese Judas que aparece allá antes de Apocalipsis es hermano de Santiago. Por lo tanto, sería otro hijo de José y María. Eso lo podemos ver en Marcos 6:3. Voy a anotar la cita bíblica. Marcos 6:3. Ahora, ¿por qué el Señor le pone ese sobrenombre? ¿Qué significa Tadeo? Todos sabemos de cierta forma que Pedro significa roca. Tomás significa gemelo. Pero ¿qué significa Tadeo? Eso poco se habla, ¿no? Casi nunca. La palabra Tadeo significa magnánimo. Magnánimo. Para que Jesús le ponga magnánimo a alguien, por algo debe ser. Esa magnanimidad es sinónimo de valentía. Tadeo significa valiente. Impresionante. Ese es el apóstol de la valentía. ¿Por qué Jesús le habrá puesto ese apodo a alguien? Ni siquiera le puso ese apodo a Pedro, que fue el que más destacó de todos. Ni siquiera a Juan, que era el más amado. Se lo puso a él, siendo uno por allá al final de la lista. Qué interesante, ¿cierto? Este nombre nos deja ver, aunque tenemos muy poca información, nos deja ver algo del carácter de este varón, de este apóstol de nosotros. Y es que la valentía, la magnanimidad, por ejemplo, en el idioma magnánimo, en el idioma griego es valentía, pero en el idioma arameo, que era el idioma principal de Jesús, la magnanimidad de este nombre, Tadeo, está más relacionado con la ternura y la devoción. Entonces eso lo hace más interesante, porque nos muestra que la personalidad de Judas Tadeo
era un hombre valiente, pero que a la vez era muy devoto al Señor y tierno. Su amor por Cristo era tierno. Y sí o no, que la pregunta que hizo demuestra eso. Señor, con reverencia le dice, Señor. Ni siquiera le dijo maestro, como Juan una vez dijo, maestro, vimos que está un fulano echando demonios en tu nombre. No, Judas dice, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te vas a mostrar solo a nosotros y por qué no te muestras a todo el mundo? ¡Qué devoción! Valentía. ¡Qué pregunta! Tierna también. Vamos a seguir diferenciándolo. Anote esta cita, Juan 14:22. Bueno, esa fue la que ahorita leímos. Porque ahí dice, no el Iscariote, muy claramente, ¿no? Porque nunca se pretende confundir a Judas, el apóstol, con Judas el traidor. Ahora anote estas citas. Lucas 6:16 y Hechos 1:13. En esos versículos, Lucas 6:16 y Hechos 1:13, a Judas no se le dice Judas Leveo, ni se le dice Tadeo, sino que se le dice Judas el de Jacobo. Judas el de Jacobo. ¿Por qué? Esa expresión da a entender de que el papá de Judas se llamaba Jacobo, sencillamente. ¿Sí? Ahora voy a citar al doctor John MacArthur. Este pastor dice que el término Tadeo significa, en arameo por lo menos, significa niño de peso. Da a entender que es el hijo mimado de la mamá. ¿Cómo uno puede mezclar todos los significados? Valiente y ahora el consentido. Vamos a mirar eso ahorita. Cuando Cristo le coloca ese sobrenombre, como aparece en las listas, no lo volví a leer porque ya lo leímos, allá al final está él, Judas Tadeo. Podemos deducir en este apóstol un corazón que se caracteriza por la compasión. Un apóstol que con esta pregunta que hizo nos deja ver la esperanza. Démonos cuenta de algo muy hermoso, porque la única vez en la Biblia donde lo vemos participando, lo vemos que hace una pregunta reverente al Señor. Y la pregunta quiere decir, ¿cuándo te vas a manifestar a todo el mundo y no solamente a nosotros? Con esa intervención podemos ver un corazón que desea que todo el mundo conozca a Cristo. ¿Se dio cuenta? Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Quiero que el mundo te conozca, Señor. Yo he visto tu gloria. Te he conocido como mi Señor. Lo he dejado todo por ti. Me has dado una autoridad que humanamente no tengo ni merezco, pero que tu voluntad me la otorgó, el de ser un apóstol. Pero ¿hasta cuándo más vamos a estar callando de poder decirle al mundo quién tú eres de verdad? ¿Usted se acuerda cuando los demonios se manifestaban, cuando Cristo predicaba? Los demonios decían, tú eres el santo de Dios, y Cristo los callaba para que no dijeran nada. Cuando ellos querían hablar de quién era Cristo, Cristo les dijo, no digan esto, no le digan a nadie. Cuando Cristo se transfiguró a la vista de Pedro, Jacobo el mayor y Juan, iban bajando y Cristo les dijo, no le cuenten de esto a nadie, sino cuando yo resucite de los muertos. No entendieron qué significaba eso, pero se callaron. Es decir,
Los 12 apóstoles, antes de que Cristo ascendiera al cielo, nunca dijeron que Jesús era el Mesías. Nunca lo dijeron públicamente. El Señor les decía, no lo digan, vayan y anuncien arrepentimiento. Vayan y anuncien que el reino de los cielos ya ha llegado. O ya llegué, diría Jesús, ¿no? Pero decir que Jesús es el Mesías no era algo que pudieran ellos decir escuetamente en los evangelios. Pero en Hechos, cuando ya Cristo asciende, Cristo dice, ustedes me serán testigos. Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Judas Tadeo no podía esperar el momento en donde eso se hiciera realidad. Esta simple línea nos deja ver que él quería mostrar la gloria de Jesús a todo el mundo. Era un hombre ansioso por dar a conocer a su Señor. Añoraba compartir con todo el mundo sobre esa gloriosa persona que él ya ha podido conocer. El cristiano que ha conocido a Cristo añora darlo a conocer. Añora compartirlo al mundo. Señor, muestra tu gloria a todo el mundo. Yo se la voy a mostrar a todo el mundo, Señor. Porque ya no tenemos esa reserva de callarnos, ¿no? Antes se nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El corazón de Judas Tadeo, por eso era valiente. Quería anunciarlo a todo el mundo y de verdad que lo hizo. Tenemos ese corazón a los hermanos, los amigos. Es como si Judas le hubiera querido decir a Jesús, ¿hasta cuándo mostrarás tu gloria a todos como lo has hecho con nosotros? ¿Cuánto deseaba Judas Tadeo ver que la gente reconociera a su rey como el rey? ¿Usted tiene ese mismo anhelo? ¿Tiene otras prioridades en su corazón? ¿O tiene ese magnánimo deseo como Judas lo tuvo? ¿Quién puede tener ese deseo? ¿Por qué, Dios, tengo otras prioridades? No tengo tanto interés en dar a conocer a Jesús. Pienso que esos son temas de religión y que no me compete porque no he estudiado, no sé lo suficiente. Yo le digo algo. Lo que conocemos de Jesús es tan maravilloso que con eso basta para empezar a gritarlo a todo el mundo, a decírselo a todo el mundo, a compartirlo con los demás. Aquel que no anuncia a Jesús es porque no lo conoce. Ahora, ¿cómo fue que le respondió Jesús? Versículo 23, allá de Juan 14, ¿se acuerdan? Juan 14, 23, Jesús le respondió y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, mi Padre lo amará, vendremos a él, haremos morada con él. En otras palabras, Judas, yo no me voy a manifestar al mundo como tú lo esperas, porque vendremos a una relación espiritual, el Padre y yo, con aquellos que tienen mi palabra. Es decir, va a haber una revelación de Dios para con el ser humano de manera individual a través del Evangelio. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. También Jesús le está diciendo, no puedo mostrarme porque el Padre no me ha dado esa autorización. La respuesta de Jesús también expresa ternura. Y se la estaba diciendo a Judas Tadeo y a todos los demás apóstoles antes de salir al Getsemaní, la noche en que él sería traicionado por el otro Judas. Anoto esta cita bíblica, Juan 14, 23 al 31. Entonces esas palabras son palabras de Jesús en el contexto de lo que le responde a Judas Tadeo. Juan 14, 23 al 31. Es como si todas esas palabras se las estuviera dirigiendo Jesús a Tadeo y a los que estaban ahí, que eran los apóstoles. Para finalizar,
la tradición de la iglesia coloca a Judas Tadeo yendo a evangelizar a las naciones en compañía del apóstol Simón Cananita, que es el que vamos a hablar la otra semana. Se dice que Judas Tadeo predicó el evangelio en Mesopotamia, en Asiria y en Persia. Era valiente. Tenía las señales apostólicas para confirmar el mensaje. Tendría el don de las lenguas genuinas para ir a Persia y hablarle a los persas en persa. El evangelio. Sobre su muerte, realmente no hay acuerdo, hay muchas versiones de su muerte. Algunos afirman que fue crucificado en el año 72. Eso lo dice el libro de los mártires de Fox. Otros afirman que Judas Tadeo fue matado a golpes de cachiporra. Es un palo que usaban en lo que hoy día es Irak, que sería matado a golpes en una ciudad llamada Edesa en el año 72. Otros creen que Judas fue decapitado en Persia. Algunos también piensan que Judas predicó en Palestina, en Siria y en Arabia. Bueno, todo eso nos deja ver que ese anhelo que él tuvo un día de que todo el mundo supiera la gloria de Jesús, luego él lo llevaría a la práctica. Ya tenía autorización para anunciarlo a todo el mundo. Eso fue lo que hizo. Fue por las naciones hablando de aquel rey que él reconocía y que quería que todos reconocieran. Mis hermanos, aquellos que conocen a Cristo anuncian a Cristo. Proclamemos a Cristo. Tengamos ese mismo anhelo que tuvo Judas Tadeo, de que todo el mundo supiera quién es Él. Y Él va a respaldar ese deseo y nos va a llevar hasta donde sea para darlo a conocer. Quizás ninguno es misionero de ir a lugares recónditos, pero empezando desde casa es importante anunciar, llevar a ese Señor y Rey que amamos de verdad. Bueno, el Señor Jesús trajo el mensaje del Padre, anunció el mensaje del Padre hasta donde el Padre le dijo que dijera. Cuando ascienda a los cielos, autoriza a los apóstoles para que continúen la predicación. A ellos se les dio autorización por medio del poder del Espíritu Santo para sellar su mensaje. Jacobo, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, cumplieron ese deseo de Jesús. Y ahora ya no hay apóstoles, pero la iglesia sigue teniendo la gran comisión de ir y predicar a toda criatura este evangelio glorioso con ese mismo amor magnánimo y tierno de Judas Tadeo. Amén. Oremos. Señor Jesús, tú escogiste a 12 hombres. Entre ellos estaba Jacobo, hijo de Alfeo. Mi Señor, hay muy poca información de él, la que pude encontrar, pero podemos ver el gran amor que mostraste en escoger a este hombre de entre las multitudes para hacerlo un emisario tuyo. Vemos a este Judas Tadeo. Sabemos ahora que su nombre, el significado de su nombre y su corazón tierno y deseoso por darte a conocer. Padre, yo quiero ese corazón que quiere mostrar tu gloria a todo el mundo, que enseñara al mundo que los que aman tu palabra la guardan y tú vienes con el Padre a morar en el corazón de esa persona. Judas, Señor, le diste ese anhelo y le permitiste morir por la causa de tu evangelio. Anunciar tu evangelio, mi Señor. Quizás no vayamos muy lejos, quizás sí. No tenemos interés en hacer viajes, pero sí ponnos el anhelo de anunciar a donde sea que vayamos o nos lleves acerca de la identidad de nuestro Rey.
glorioso y vencedor. Señor Jesús, inúndanos, llena nuestra boca para compartir de ti con amor, con ternura, como tus siervos, los apóstoles, lo hicieron. Y aunque no tenemos en nuestras manos ningún poder para cambiar las cosas de las personas o de las circunstancias, sí danos reverencia para aferrarnos a tus escrituras y enseñar lo que tu palabra dice, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias y paz a todos los que nos pudieron ver en la transmisión de esta tarde. El Señor les bendiga, les guarde, les saluda su servidor y nuestra iglesia local, miembros y congregantes aquí en Girón. Le invitamos muy cordialmente el miércoles a las 8 de la noche tenemos devocional congregacional en vivo desde la página de la iglesia. Allí estamos estudiando el libro de Salmos, capítulo por capítulo, y oramos unos por otros. Y el próximo domingo, si Dios quiere y vivimos, terminamos con la serie de los 2 apóstoles del Cordero, con los apóstoles Simón y Matías. Bueno, no siendo más, gracias y paz, el Señor les bendiga.